Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Yo soy José Luis Bacrac. El día de hoy me acompaña Alejandro Vidaña, economista, y Diego Gómez Salas, politólogo. Vamos a platicar de varios temas relevantes a nivel nacional, también relevantes a nivel local y estatal, de lo que pasa alrededor de nuestro país, ya sea político, ya sea social. Entonces, vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy, que es el presupuesto de egresos 2026, ¿no? Okay. Que ha tenido muchos cambios, hay cosas relevantes, hay cosas que al parecer en números mejoraron y otras que no mejoraron. Entonces, empezamos contigo, con el economista, claramente, obviamente, claro, que nos dé una clasecita de esto. ¿Cómo ves el presupuesto? ¿A qué voy? Al parecer hay una disminución en seguridad, hay un incremento en salud, se supone, incremento en educación, combustibles, energías, pero estos números, platicábamos hace rato, no son tan reales, ¿no? Si ya lo vas desmantelando, sí, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Pues sí, justamente dentro del presupuesto de egresos hay dos formas de ver los incrementos o decrementos que tuvieron. Una parte es la parte nominal, que es literalmente agarrar el número concreto y compararlo con el número del 25 y del 26, ¿no? Comparado en eso, yéndonos al término nominal, comparado en esos rubros, sí es cierto, hay un incremento en salud, hay un incremento en educación, ligeros, incrementos muy poco sustanciales, pero creo que el enfoque principalmente viene en el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, como todos sabemos en México, pues es más que relevante. Preocupante, ¿no? Digamos, porque... Ligeramente preocupante, sobre todo con toda la efervescencia que ha habido en los últimos meses. El tema de Culiacán, que no se puede parar, el tema del triste y lamentable asesinato del alcalde en Uruapan y demás cosas que sí preocupan. Y dentro de este rubro, la disminución se puede ver de dos formas. Se puede ver una disminución literalmente dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que es una disminución del 5% en valores nominales, ¿ok? Uh-huh. Esa disminución se entiende por dos factores. El factor principal es otra vez austeridad republicana, o sea, volver a hacer más chiquito el aparato del gobierno. Sí, o sea, esto de austeridad republicana, entendiéndolo de la forma de hacer más chiquito el aparato de gobierno, ¿no? Y otra parte que es que le quitaron funciones y le quitaron prioridades a la seguridad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se están enfocando en otras cosas como lo son atender a las causas o atender o sea, como la prevención antes de atender al delito, ¿no? Entonces, dado eso, pues el gasto social. Que a ver, que la prevención es importante, claramente, es importante, pero hay que atacar también lo que ya existe. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Porque, a ver, Dieguito, muchas gracias por estar con nosotros, Dieguito. Gracias a ti por la invitación. El impacto de que no haya un incremento en el presupuesto de seguridad ante la situación, como bien lo dice Alejandro, de lo que estamos viviendo ahorita en el país, más allá del tema de Carlos Manso, Sinaloa, vete a Tampico, vete a Chihuahua, vete a Chiapas, Oaxaca, etcétera. México, claro. Y, según los números, una de las cosas que se va a ver más beneficiadas son los programas sociales. Correcto. Sí, ¿no? Correcto. Según el dato, son 987 mil millones hacia programas sociales, incluyendo becas del bienestar para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, etcétera, correcto, etcétera, etcétera. El impacto desde tu vista como politólogo, el tema de no invertir en seguridad y sí invertir en cosas que son programas sociales, correcto, que me creo que hay unos que funcionan y que tienen ya muchísimos años que se crearon desde otros sexenios. ¿Qué impacto crees que puede haber en la sociedad con todo esto, con el tema de inseguridad? Bueno, indiscutiblemente creo que atacar las causas es fundamental, pero como bien dice Alex, es indispensable atacar el problema. Porque si únicamente te enfocas en atacar las causas, el problema va a seguir creciendo. Y creo que un tema o un ejemplo claro es, y volvemos al tema de Carlos Manso, ¿quién es el asesino o quién fue el asesino de Carlos Manso? ¿No? Calderón, ¿no? Dicen. Por ahí dicen de Calderón, pero al menos el asesino material es un chico de 17 años. Correcto. Sí, claro, a ver. Y lo que está haciendo Claudia Sheinbaum hoy por hoy con el presupuesto de egresos es la línea que ha seguido que siguió el expresidente Andrés Manuel López Obrador,
con la promesa de que con los programas sociales se iba a atender la fractura o esta ruptura que hay en el tejido social. Y usarlos como prevención para muchas cosas. Cosa ¿no? que a 7 años nos estamos dando cuenta de que no. Correcto. Porque, siguen existiendo los programas sociales, le siguen metiendo muchísima lana y le siguen inyectando muchísimo a los programas sociales, pero seguimos teniendo un incremento en violencia. ¿no? Ahora, A nivel hace nacional. poco en una de las mañaneras dijo Claudia que la solución no era La guerra. ir a la guerra Claro. contra el narco, ¿no? O sea, a ver, yo te voy a decir una cosa. La prevención, ok, es importante. Pero el problema, como dice Diego, ya existe, ya lo tenemos aquí en casa, ¿no? ¿Cómo lo vas a atacar? Nos queda claro que, como bien dices, abrazos no balazos no funciona. No ha funcionado, no ha dado resultados Bueno, realmente. pero ya sí quisiera matizar que la propuesta de esta administración, al menos en lo que va de este año, sí es un poco diferente. O sea, la estrategia sí ha cambiado. Bien se puede decir que presionada por Estados Unidos. O sea, bien se puede decir, digo, hay ciertas diferencias. Sí hay diferencias contra la administración pasada que literalmente se abandonó la seguridad pública, ¿no? O sea, que digo, llámese si estaban por ineptitud o por colusión, pero se dejó crecer mucho este tema. También creo que dentro del tema es complejo el tema de seguridad porque normalmente siempre nos ponemos a ver en los homicidios, o sea, en los delitos fatales, ¿no? Homicidios, feminicidios y demás, y ahí ponemos mucho el ojo. Pero creo que, dada la estrategia que se siguió desde hace mucho tiempo, desde, como bien lo dicen, ni siquiera Calderón, un poco antes de Calderón, lo ponen a Calderón porque ahí fue la intervención formal, ¿no? Pero claro. desde antes de Calderón, la estrategia esta de ir descabezando a los grupos criminales nunca funcionó porque lo que hacía es pulverizar Y abajo. hacia células. Eran hidras, correcto. claro, le Y cortabas la entonces- cabeza. Como los gremlins, ¿no? Claro. Y entonces ahora lo que mojaban pasa y es que sacaban. tienes a gente armada, no, si quieres verlo así, empoderada, haciendo otro tipo de delitos. Por ejemplo, sería importante tocar el tema de la extorsión. La extorsión ha crecido muchísimo en el país, ¿sabes? Y dentro del presupuesto no se ve ni una sola línea, ni un solo eje transversal que vaya a tocar algún delito de ese estilo. Sí, es cierto, la tendencia se aplanó con los homicidios. Pero a ver, sería difícil que no se aplanara porque Híjole. estamos en un máximo de 130,000 muertos Sí, por... ya más, o sea, ya más es... sería ilógico. O sea, obviamente estamos Sí, llegando ya sería a demasiado, límites. Estamos en números comparados con países que tienen Sí, guerra. pero a ver, tampoco puedes, o sea, vamos a ser bien sinceros. En el año que lleva Claudia de presidenta, no me digas que ha habido una mejora. O sea, como tú lo acabas de decir y lo acabas de decir bien, se aplanó porque subir más Estaba difícil. ya está por muy supuesto. difícil. Pero el que se aplanara por esa circunstancia no quiere decir que ha mejorado. Hubo un cambio de estrategia, ¿no? No creo que ha mejorado, pero a lo que se refiere Alex, creo que es que estamos transitando de abrazos no balazos, que fue la estrategia de inactividad Correcto. o de tratar o enfocarse en tratar únicamente las causas, ¿no? Que eso es lo que manejaba López Obrador, a una estrategia, como bien dices, que sigue la línea del gobierno de Donald Trump, comandada en México con Omar García Harfuch, que también es importante entender al personaje porque creo que es un presidenciable. Muy interesante su rendición. Y el Totalmente. tema que va para, que es actual y es actual desde hace muchos años, pero que creo que puede ser un gran logro si lo alcanza, es que un secretario de seguridad logre una reducción de la Notoria, violencia sustancial. para perfilarse como el gran salvador de México. Claro. Digo, alguna vez escuchamos esta frase, pero el gran salvador de México para el 2030, ¿no? Y como candidato para el 2030, bueno, eso ya será en otro podcast. Eso ya será ¿no? en Pero otro podcast, pero yo creo que también por ahí va, ¿no? Claro. como el superhéroe, el Batman, No, como bien le correcto. dicen, ¿no? Y digo, y también esto habla, para no salirnos un poco del tema de la inseguridad y demás cosas, ahorita bien, como bien lo decían, la línea que traía el gobierno, o la inercia que traía el gobierno antes de López Obrador, era frontal, por así decirlo, ¿no? O sea, ahora era una estrategia en la Híjole, que... no lo sé, ¿eh? Es que o sea, al final de cuentas, yo lo quiero hablar en términos primero de estrategia y después en términos de resultados, ¿sabes? O sea, porque sí es cierto que la estrategia de seguridad en el país ha cambiado. ¿Eso quiere decir que por ende van a tener resultados inmediatos? No, pero sin duda están viendo la seguridad desde otro punto de vista.
es importante lo que mencionas de que es presidenciable porque pues es un arma de doble filo, Si ¿no? lo logra. Le sale, Sí, es O, que o- lo- claro. o es odiado. exacto. O sea, o es el más amado o es el más odiado. Bueno, Ese en es la el Ciudad de arma. México lo estaban poniendo como el Batman, ¿no? Hay que El recordar Batman. en Sí, la, sí, sí, en el la Batman de la Ciudad de México. pre-campaña, ¿no? Ahora, ahorita que lo mencionaste, el tema de Carlos Manso, que va ligado precisamente al nuevo plan Michoacán también, ¿no? Que no sé qué tanto realmente pueda llegar a funcionar como lo están planteando, pero pues recordemos el lamentable suceso que pasó el 1 de noviembre, ¿no? Pasado. ¿Quién era Carlos Manso? Pues diputado federal por Morena, del 21 al 24, abandona Morena, se va como independiente y la gana. Y sí, claro, era un personaje carismático, tenía una forma de hablar muy peculiar, muy echado para adelante. Y lo que recriminan ahorita muchos, que muchos lo recriminan ahorita que es él pidió la ayuda, él dijo que fuera Claudia, que fuera Harfush, y nunca se la atendió, ¿no? Y como bien dices, y fuera de eso, ¿quién lo mata? Un chico de 17 años, ¿no? Que algo no es algo nuevo que las organizaciones criminales estén captando jóvenes con promesa de una vida de opulencia o de salir de donde están, ¿no? Claro. Que a lo mejor les puede durar unos cuantos años, pero pues pasan este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué opinas, Miguelito, del impacto que tuvo la muerte de Carlos Manso a nivel nacional? Bueno, yo creo que primero que nada es muy triste que en un país como México los héroes sean héroes hasta que estén muertos. Correcto. Y creo que llevábamos mucho tiempo en este país sin tener una figura que se convierte en un símbolo y que ese símbolo permite a los jóvenes tener una razón por la cual luchar, ¿no? O sea, creo que México, no recuerdo ahorita, no tengo... Un objetivo común. Pero ¿quién fue el último, no me gusta la palabra, pero el último mártir que movilizó a la gente de nuestro país? Híjole. ¿No? Yo creo que te tendrías que ir a principios del siglo pasado. Yo creo que Tal Al vez. final, digo, Colosio hizo lo suyo en su momento, ¿no? sin duda, pero Lo por comparan ejemplo, mucho con pero Colosio. el asesinato de Garza Sada me parece todavía que impactó mucho más Correcto. Eso fue muy fuerte. en la efervescencia política, en la efervescencia social. O sea, porque sí, a ver, el golpe de Colosio fue un golpe político, ¿no? O sea, fue una catástrofe política y que fue como la tormenta perfecta. Colosio más la crisis de diciembre, más bla, 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 nos llevó a un momento Sí, muy ténebre, muy oscuro. Pero es cierto, ¿no? Hace mucho no teníamos una figura que pudiera despertar esta indignación social. y que no solo fuera un personaje como que aparenta, ¿no? Se le veía lo natural que era así en su casa, con sus amigos y en donde fuera, Claro. ¿no? O sea, no se veía forzado el personaje. Y ese es el punto que quiero tocar, porque era un político. Claro. Ahora, ¿hemos tenido héroes? Claro que hemos tenido héroes o hemos tenido mártires y podemos hablar de los 43, podemos hablar de chicas que han supuesto. lamentablemente muerto en manos de feminicidas, que han movilizado a gente, que han salido mujeres a marchar en el 8M, digo, ni hablar de lo que sucedió con los 43, pero creo que el factor interesante o el factor diferencial de Carlos Manso es que era un político que lo asesinan, bueno, era un político ciudadano, ¿no? Independiente, que lo asesinan y genera un movimiento social. Correcto. Que, ojo, digo, no sé si nos vamos por esta línea, pero la marcha que se va a llevar a cabo, porque mientras estamos grabando este podcast todavía Estamos no se antes lleva de a la cabo. marcha. Ajá. Claro, estamos antes de la marcha. Parte importante es Carlos Manso. A ver, Y un motor importante es Carlos Manso. Ojo, no es el fin. core, Sí. el corazón de la marcha, pero sí hay mucha gente que ya lleva su sombrero y que ya está. yo opino de la misma manera. Yo creo que Carlos Manso no es el fundamento de la marcha del 15 de noviembre, pero también creo que sí fue un detonante. ¿Sí me explico? Un precursor. Un triste complemento, sí. Sí, claro. Porque aparte, una cosa es el movimiento de la generación Z y está el movimiento del sombrero. Eso yo ¿Sí también me explico? yo quería matizar ahí porque me gustaría dar un poquito más de contexto de por qué es importante Carlos Manso. Porque, a ver, tristemente en este país no es el único alcalde al que han asesinado, ¿sabes? No, después no tiene mucho, mataron uno de Tabasco, me parece. Ha habido en Tabasco, Y en en Chiapas, Morelia, Oaxaca, en claro. en Michoacán, Michoacán. Jalisco, o sea, no sé si se acuerdan hace poco el decapitado que apareció en Chilpancingo, que ya era presidente. La regidora de Oaxaca. O sea, a ver, hay muchos casos y mucho de la opinión pública, ya sabes, siempre hay unos izquierda y otros derecha, por así ponerlos, o unos bien y otros mal,
hablan de eso, ¿no? De que cómo se indignaron por si hay tantos casos en el país. Pero creo que este es importante porque el movimiento del sombrero ya había superado a Uruapan. O sea, ya no totalmente. era un movimiento local. Ya era un movimiento que ya estaba en un estado que es aparte un estado tremendamente conflictivo. Es en el estado en donde empezó la guerra contra el narco hace Justo. ya Muchos años. más Sí, de 20 años. 17 años. Sí. Entonces, claro que eso tiene una connotación diferente. O sea, claro que el que haya pasado esto, siendo esta persona una persona tan pública, o sea, siendo una persona que está o sea, todo el tiempo ha tenido las cámaras, varias veces se fue frontal contra el gobierno, no contra la presidenta puntualmente, sino contra el gobierno y su manera de atender las causas y las cosas. Entonces, me parece que esto además cobra relevancia en dos materias. Una, como bien lo mencionaste, y ahorita ojalá ahondemos en ese tema porque ahí se habla de la pudredumbre de la sociedad que vivimos hoy en día, de que un niño de 17 años haya hecho esto. Y la otra es que es Michoacán. O sea, es un estado que eh, han sacado, creo que este es el Plan Michoacán 1935. Sí, O sí, sea, sí, no, a ver. y no han podido lograrlo. Y aparte ya está, esto, digo, yo te lo digo desde el tema económico, está afectando ya a partes importantes, por ejemplo, en la inflación de los productos, llámese limón, llámese aguacate. O Sí, sea, el sector agropecuario, claro. ya están impactando en la economía como tal, ¿sabes? O sea, ya no Claro. es un tema local, o sea, ya para que la gente diga, ¿y a mí qué me importa lo que pasa en Uruapan? Pues no, o sea, consumes limón, pues Consumes aguacate, el limón consumes está totalmente, dentro del costo que te pasan, está calculado el costo de extorsión que tienen los. A ver, por lo que pasa es que el tema de la extorsión, no solo para los agricultores, sino para los negocios en muchos lados, muchos estados, municipios, se vuelve un gasto fijo. Claro. O sea, ya lo metes con la luz. Sí, ¿Me claro. explico? Correcto. Entonces tú ya sabes que cada mes van a pasar por 5 pesos. Entonces esos 5 pesos se los vas a sumar al agua, a la luz, Sí, al por gas, supuesto. Entra a tu ta, ta, ta. cálculo de costos, claro. Y entonces, ¿eso qué afecta? Afecta a la gente que va a consumir, ya sea en un establecimiento o un producto, como dices tú, el limón, Claro. afectar en el bolsillo. ¿Me explico? Ahora, Carlos Manso, lo que dices, a ver, yo veía muchos comentarios en redes que ya lo veían presidenciable. Ya lo veían muy presidenciable a Carlos Manso, que no era una locura tampoco como iba. Porque al final del día él dijo las cosas que la mayoría de los mexicanos en el tema público, Pensamos. o sea, lo pensamos, pero en el ámbito político, el ámbito público no lo dicen. Sí. O sea, que le diga a la presidenta, venga y arrégleme aquí el despapalle, pues no todos lo dicen. Claro. ¿Me explico? Pero él sí lo hizo. Lamentablemente sabemos que este tipo de actores acaban lamentablemente con este tipo de situaciones, ¿no? De atentados, ¿no? Entonces, pues ya lo veían presidenciable y como bien dices, el movimiento del sombrero se hizo tan fuerte y sigue ahora más fuerte. Sí, claro. Ahora su esposa toma protesta como alcaldesa y si me dejas tantito, va para gobernadora. Sí, correcto. No, O sea, a ver, de hecho, ya las encuestas la ponen ahí. Y la ponen. ¿Y sabes qué me 20 gustó puntos mucho? arriba del ¿Sabes qué me gustó candidato mucho? de Después de la reunión que tuvo con Claudia, la señora Grecia, Grecia. luego dio un discurso y dijo, mi reunión con la presidenta no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia, porque aquí no va a parar. Y también se me hace proyecta mucho el que no se haya tomado la foto con la presidenta. No hay foto de Grecia con la presidenta. ¿Me explico? Creo que eso también Sí, son simbolismos. proyecta mucho. Por supuesto. Y al final del día, como bien decimos, sí, lo de Carlos Manso no fue un aliciente para que se generara la marcha del 15 de noviembre, ya pasado mañana, pero sí fue un detonante para que se juntara más gente con un fin común, ¿no? O con algo que yo creo que lo que mueve esta marcha del 15 es el hartazgo. Por El hartazgo en muchos sentidos, llámese inseguridad, se suma el sector salud, se suma el sector agrónomo, por lo que el tema que dices de supuesto, los sí. precios, las extorsiones, ta. Y los chavos estos que lo están organizando, la famosa generación Generación Z, Z. que vienen siendo los que son después de los millennials, ¿no? Sí, normalmente lo ubican entre 1997 y 2012. Menores de 30 años. ¿Tú cómo ves este movimiento? O sea, ¿cómo visualizas este enojo de estos chavos que normalmente se han mantenido como muy a raya en el tema político? O sea, no han sido tan intervencionistas, pero ahora al parecer se vienen con todo y qué
podríamos esperar de la marcha para el día 15? Creo que ahorita dijiste que no intervienen en política. Yo creo que sí, los jóvenes de la generación Z intervienen en política, pero el conducto es distinto. Sí, correcto. Es decir, los jóvenes de la generación Z, que estoy entre ellos, por cierto. No, me digas sí, cosas, bueno, por casi. favor. Apenas. No, yo sí soy millennial. Y utilizan las redes sociales para moverse políticamente. Y las redes sociales son poderosísimas. Digo, tenemos casos como la Primavera Árabe, por ejemplo, que tumbaron dictadores Claro. únicamente a tuitazos. Y aquí hay una cosa interesante también de la marcha de la generación Z. Esto no es México, esto no inicia en México. La generación Z inicia en Nepal. Nepal, correcto. Y después, utilizan un símbolo que Indonesia viene también lo ocupó, me anime. parece. Sí. O sea, como 2 o 3 países han No, ocupado la varios, bandera varios. de Perú de también lo Lofi. utilizó para tirar a esta mujer. A Dilma Rousseff. No, Dilma Rousseff no a... Bueno, sí, continúa. Madagascar. Vaya, no es un movimiento político, sino es un movimiento generacional. Y creo que es muy importante enfocar nuestra atención a quiénes son la generación Z y por qué están luchando. Es decir, es una generación que siente, o que entiendo que siente, que los gobiernos les deben algo. Sí. Y que les fallaron las ¿Y crees que generaciones. les deben algo? Yo creo que sí. Yo creo que nos deben a creo todos, que les ¿no? debe- No solo este gobierno. No, que me digas. por pero, supuesto, pero en está- general creo que la generación Z es una generación que, a diferencia, por ejemplo, de mis padres o de mis abuelos, hoy por hoy no estamos pensando, por ejemplo, en tener hijos. Claro. Hoy hay una tendencia de las nuevas generaciones a adoptar perritos, los famosos perrijos. Los perrijos. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Sí, Y es un tema eso es en la un Ciudad de tema México y en cualquier sitio. En donde quieras. Los trabajos, hay trabajo, claro que hay trabajo, Sí, pero mal pagado. Mira, precarizado al yo 100%. siempre, Entonces- siempre decimos, yo me acuerdo de nuestros abuelos o nuestros papás, que a lo mejor tenían 25 años y ya tenían 2 terrenos, una vaca y 3 carros, ¿no? Y Claro. 4 hijos, ¿no? Correcto. Si los millennials, o sea, yo que soy millennial, no nos vimos así, la generación Z mucho menos. ¿Me explico? Y lo acabas de decir muy bien. Entonces creo que eso es lo que por lo que la generación Z está luchando, no en México, en el mundo. En general. Porque es un tema mundial. Y es un ¿no? tema digitalizado. A ver, como dices, porque se maneja mucho en redes. ¿Quién organiza? Nadie sabe, ¿no? ¿Qué es pura inteligencia artificial? Bueno, Claudia lo dijo en la mañana. Son bots, es pura inteligencia La artificial. oposición le ha Está puesto atrás de ellos el PRIAN, PAN. los neoliberales, Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Es obvio que tanto de un lado como del otro lado se van a colgar en eso, ¿no? O sea, eso es obvio Claro. que teniendo una oposición que no encuentra un camino de donde levantarse, Se agarre de lo que pueda. el resquicio que encuentre lo puede agarrar de eso. Pero es que Exacto. creo que eso no demerita la causa No, para o nada. la marcha como tal. La ¿sabes? pregunta, la duda de que de donde se agarra mucho el gobierno actual es quién organiza la marcha. Ellos dicen, no hay líderes, no hay, o sea, es una una convocatoria general, pero no hay alguien que diga, yo estoy llevando este movimiento. No hay una mano que se levantó para decir, yo soy la cara, ¿no? Y eso lo agarra mucho el gobierno actual para decir, Noroña que lo dijo. Noroña dijo, no se van a juntar, no son tantos, Sí. pero vimos las vallas que ya hay en la plancha del Zócalo. No, y la Como dicen, presidenta lleva 5 días hablando de eso. ¿sabes? miedo no anda en burro. O sea, El miedo no anda en burro. no me puede salir a decir en la mañanera, no, esto no, minimícenlo, esto no sirve de nada y dedicarle tanto espacio público a eso. Diario. O sea, Y Diario. aquí también hay un tema, más allá de quién es el orquestador o quién es el autor intelectual de la marcha, que creo que siempre es importante identificarlo dentro del gobierno, lo relevante de esta marcha, y que tiene que ver con Carlos Manso, la pregunta que yo hacía hace rato acerca de los héroes y de los políticos que una vez muertos se convierten en mártires, creo que tiene que ver con la concepción de ciudadanía. Es decir, yo sé que todo lo que hagamos es político, porque todo es política. Pero la gran diferencia de Carlos Manso y de esta marcha que se está convocando es que está surgiendo desde la ciudadanía sin intereses claro. políticos. Entonces, si Grecia no se toma la foto con Claudia Sheinbaum, bueno, no se toma la foto porque no es política. claro.
Porque lo que está buscando es justicia. Claro. Carlos Manso sí Y fue eso vale más. fue de Morena, lo que tú quieras. Tiene importancia porque era un alcalde que surgió de una candidatura independiente. Los jóvenes hoy por hoy, los jóvenes de la generación Z, además de lo que dije hace un momento, creo que también hay un rechazo directo en contra del sistema de partidos que tenemos. No, por supuesto. Entonces, la generación Z, ¿quién está organizando? No creo que sea el PRIAN, ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano. Creo que es verdaderamente un hartazgo O genuino. sea, ¿tú crees que sí es orgánica? Creo que es orgánica porque, y te voy a decir una cosa, no creo que sea política. La van a politizar, porque es eso otra cosa. ya está en la Eso es agenda otra pública, ¿no? Y ya escaló en la mañanera. Tiene miedo la presidenta, indudablemente, pero no creo que sea un tema político. Que se va a convertir en político, pero la causa, el origen, no creo que sea político. No. Creo que verdaderamente es ciudadano. Y lo interesante aquí es que ciudadanos digitales, por primera vez, van a, digo, no sé si por primera vez, pero van a reflejar su descontento en el O campo. sea, materializarlo, ¿no? Ya O no sea, es un tweet. Claro, o un Hacerlo X. real. Ya no es un post Ya no es un avatar. en Instagram. Ya no soy un avatar. Correcto. Voy a Ya estar es- ahí. Y creo que esa es la importancia de la marcha que vamos a ver el Ahora, sábado, ¿no? regresando un poquito al tema de las vallas, yo creo que es un error por parte de la presidenta el tema de las vallas, porque llama un poco a la provocación, creo yo. Yo así lo veo desde mi punto de vista. Días antes de tu marcha, que la trato de demeritar, la trato de tirar por la borda, pero yo ya me enclaustré. No, y aparte, ¿Sí me explico? no, o sea, y aunado a eso, es cierto, bien podrían decir que es un protocolo que se tiene que seguir y que ya existe y demás cosas. Pero no siempre lo hacen. Exactamente, una, no siempre lo hacen, y dos, además de eso, casualmente la gente anunció que va a estar todo el fin de semana en las calles de la Ciudad de México ¿Por? haciendo, ¿Haciendo qué? reclamando, ¿no? O sea, en política no hay casualidades, ¿no? O sea, Ujú. sí es Exacto. cierto que les está representando un factor que si se llega a cristalizar como las expectativas que se tienen, le va a pegar al gobierno. O sea, le va a pegar y le va a pegar duro. Ahora, Pero ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Las imágenes que han salido de los del CENTE no son tantos. Los que No. se ven en las imágenes no son tantos. No hay una como. O sea, no llenaron la Plaza del Zócalo. No, como para que no entren los de la marcha. Si se junta la gente que al parecer va a llegar ese día, va a rebasar. no, pero por supuesto, pero es que a lo que va es que si tienes un grupo como lo es el CENTE ahí manifestándose y se llega a intercalar con la otra manifestación, puede desviarse hacia otro tipo de cosas y entonces perder de vista como lo hacen con los grupos de choque. O sea, como lo que pasó en el 2 de octubre en la celebración o en el ¿Tú crees conmemoración. que si, Conmemoración, ¿tú crees que perdón. si esta marcha se torna en su momento violenta, ya sea por roces con el CENTE, ya sea por grupos de choque, sea benéfico para el gobierno actual? sea benéfico para el gobierno actual? ¿Y pueda demeritar la marcha? Es que no es que se pueda demeritar la marcha, pero entonces se va a desviar la atención hacia cosas que pasaron en la marcha y no la marcha en sí, ¿sabes? Exacto. Ahora, hay una cosa muy Que eso le importante. conviene al gobierno. Y hay una cosa Claro. muy importante que están haciendo, sobre todo las cuentas y así, que están promoviendo la marcha, es les piden a las personas que lleven sus celulares, que lo lleven totalmente cargados y que lleven un power bank. ¿Para qué? Para que puedan documentar todo lo que pasa en la marcha. Entonces, Exacto. eso sí ya, aquí sí se van a enfrentar contra una generación que sí tienen la capacidad. Es impresionante cómo al menos estas generaciones ya tienen el celular en la mano cuando están pasando las cosas. Apenas están pasando las cosas. O sea, es muy rápido. Sí, son muy rápidos para grabar las cosas. Entonces, ¿sabes? Yo de aquí a que saco el teléfono y así. Bueno, porque tú también traes Ya un pasó. Nokia de los de antes también. sí, bueno, Está bien sí, bonito. ¿no? Ahora, el tema, a ver, al final ya vivimos en un mundo digitalizado, como lo decíamos, y va a ir pasando muy rápido. Pero, pregunta, ¿no? Está lo de la marcha Generación Z, pasa lo de Carlos Manso, y al otro día pasa, a los siguientes días, el incidente con la presidenta, ¿no? De este tipo que se le acercó, Sí, se le acerca, sí. le da un la beso en el manoseada, cuello, acoso. nadie lo detiene, luego se le acerca, la toca. Cuando ella salió caminando sin seguridad, se supone, de Palacio para ir a la CEP, donde ya la esperaba un grupo de jóvenes entre las edades de la generación Z, más o menos, que la verdad es que, siendo muy objetivos, siendo muy sinceros, pues no huele a pesta a montaje, ¿no? Cuando una persona, y más porque dicen que estaba borracho o estaba
Sí, ¿no? sí. Este cuate. ¿Quién de nosotros tres, si vemos a la presidenta, nos podemos acercarle a dar un beso en el No, cuello? por supuesto que no. No, no. Siendo sinceros. No. Y después tocarla, que está muy mal. A ver, no estoy diciendo que, a ver, si fue real está pésimo y si lo detuvieron real. Sí, el acto es terrible. El acto es terrible porque es algo que de verdad sufren muchas mujeres en nuestro país. Correcto. Tremendo. Pero lo que a mí no me gusta es el tema del amarillismo, de quererse colgar, de soy mujer, me tocó un hombre de manera inapropiada, en algo que es casi imposible que pueda llegar a suceder. ¿Me Y explico? sobre todo siendo un tema que es de la agenda de la generación Z, ¿sabes? Exactamente. Es decir, bueno, el punto es terrible lo que le sucedió a la presidenta, ¿no? El acto es asqueroso, pero lo que dices es explotarlo políticamente para agradar, entre comillas, a un sector, Un sector, correcto. que no me gusta el término, pero le llaman un sector woke, ¿no? El woke. Ajá, sí, claro. Feminista, ¿no? Correcto. Que es lo que marca la generación Porque aparte no es Z, su primer montaje, la ¿no? agenda También la pasó lo de generación. Veracruz. Sí, ¿No? digo, y ha Qué pasado bueno, que varias son veces cosas- que se meten a la mañanera con López Obrador y... O sea, Ahora, sí, Vilchis ya es No, el Tren periodista. Maya, ¿no? Vilchis ya es, Ya es del periodista. sendero del peje de Y todavía le SP dice Claudia, Noticias. oye, no te reconocí, perdóname, ¿no? Por favor. Pero, ¿a qué voy con esto? Yo creo que la estrategia que usó la presidenta, si es que fue realmente un montaje, dicen que es el eterno soldado de la Sedena, que si no tiene otro actor, que si fue el del COVID, que si fue el de, ¿no? A mí se me hace de pésimo gusto, la verdad, que ocupen, como bien dices, querer utilizar la agenda de la generación Z para tratar de empatizarse con Sí. ellos ante una situación que muchas mujeres sufren. Y lo peor de todo es que pasando esto, pasa lo de la presidenta, se pronuncian las... ¿Cómo se puede decir? Se pronuncian las mujeres de Morena más relevantes, llámese Andrea Chávez, María Luisa Alcalde, bla, bla. Citlali Citlali Hernández. Hernández. Citlali Hernández, que, bueno, o sea, bueno, tocan a una, ahora sí. Correcto. Pero cuando murió la maestra en Veracruz, En Veracruz. A mano de los taxistas. ¿qué pasó? Sí, sí. No hubo nos matan a una, nos matan a todas. Claro. Pero aquí pues es la La presidenta, es la conveniencia jefa, y el tiempo, ¿no? pero la incongruencia de un gobierno, creo yo. Y aparte, lo que suena raro, a ver, yo también quisiera dejar en claro que el hecho en sí, o sea, el hecho aislado, llámese sea Claudia Sheinbaum o no, es un hecho repugnante y es un Totalmente. hecho que viven todas las mujeres todos los días. Todos los días, sí. En el camión, en el metro, en el... En su casa. Todo el tiempo, o sea, es un hecho que de verdad está impregnado y que a mi punto de vista me parece repugnable. Pero sí es cierto que también se nota raro porque el nado sincronizado que tienen para poder salir después a las redes, a las discusiones, en los chacalódromos, tanto en el Senado como en la Diputados. O sea, es un nado sincronizado que más parece bien que ya estaba planeado. Que la publicación ya la tenían programada un día antes, ¿no? A algo que haya nacido de manera orgánica, ¿no? Digo, creo que algo que se puede rescatar de esto es la ley que se está impulsando apenas, que ya pasó por diputados, se mandó la minuta a senadores y que habla de la ley de acoso, ¿no? Que ya pone el dedo sobre pues los delitos, las penas, que tenga como darle dientes a las fiscalías para poder atender esos Que problemas. en muchos ¿no? casos, te voy a decir una cosa, yo también creo que este tipo de actos y cualquier agresión ante la mujer es algo terrible, pero también en muchas situaciones se ha tomado para utilizarlo de manera errónea, Por supuesto, o sea, ¿no? sin Porque duda, hay hombres buenos, hombres malos, mujeres buenas y mujeres malas. sin duda. Hay muchas mujeres que han aprovechado este tipo de leyes o este tipo de situaciones para querer manejar el sistema, ¿no? Jugar con el sistema. Sin duda. Sin duda siempre Entonces- hay estos outliers, estas personas que están intentando salirse de la norma, Exacto. pero también hay que reconocer que no son el mayoritarios, ¿no? O sea, que Claro. sí es un No, es claro un que tema no. que mayoritariamente pasa de manera real, orgánica y así, y que las personas que se benefician de ello o que manipulan los actos, los hechos, la información para poder beneficiarse de ello, no son el grosso. Entonces, sí hay que ponerle como el tema ahí porque, a ver, porque esto nos puede llevar a muchas cosas, ¿no? O sea, esto podría sacar la línea para poder hablar, por ejemplo,
de las desapariciones de mujeres, porque una cosa lleva a la otra y el ser permisivo con una cosa nos puede llevar a ser permisivo Totalmente con de otra. acuerdo. Y entonces, el que no se pongan límites en la sociedad, me parece que va como dando permiso a que vaya escalando este problema, ¿no? Entonces, otra vez, atender antes en lugar de atender el pozo antes de que se caiga el niño, pues, en Sí, lugar de sí, cerrar tapar el el pozo pozo. cuando se Sí, cayó claro. el niño, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, Y mira, justo hablando ahorita del que dices, tocando muy precisamente el tema de las desapariciones, los tres somos de Naucalpan. Los Correcto. tres somos naucalpenses. Naucalpense. Y fue muy sonado el tema de esta chica Kimberly, ¿no? correcto, sí. Una chica de 16 años, Claro. del CCH Naucalpan, que sale un día de su casa, según lo que se sabe, que iba a ir a la papelería, una cosa Un así. cibercafé, ¿no? A un cibercafé, a correcto. imprimir algo así. Salió y nunca regresó, ¿no? Y se volvió muy mediático, ¿no? Por también lo que hizo la mamá, se empezó a mover, cierran Claro. periférico, toda esta onda. Pero la realidad es que, digo, es el caso que sabemos. Sí, ¿no? claro. No, y a ver, diario siguen matando 11 mujeres al día en este país. A ver, Y eso es una realidad. mira, Por supuesto. según los datos que traigo, fíjate, entre 2015 y 2024 en el Estado de México se registraron 4.379 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 238 son de Naucalpan, ¿sale? Entonces, Naucalpan tiene el índice alto, ¿sale? Dice, para 2024 se iniciaron 73 carpetas de investigación y a números de la actual administración se han se han reportado 2.262 atenciones de primer contacto a mujeres. A comparación de 2024, que fueron 837. Esto te habla de Un incremento. un incremento Casi al triple. casi al triple. El gobierno, la administración actual lo maneja que tiene un mejor sistema de atención. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero los números no se inventan, ¿no? Y digo, esto sacado de la página de De ellos, sí, sí, sí. de Ciudad Naucalpan, ¿no? Pero estás hablando de un incremento de 3.000, perdón, de 3 veces, casi 3 veces, la atención hacia mujeres que tienen algún problema de violencia. Y eso te quiere decir que vaya incrementando. Claro. A pesar de que el gobierno dice que la percepción de seguridad en el municipio va a la alza, ¿no? Con las patrullas que compraron, que no sabemos cuáles son las nuevas, cuáles son las viejas, porque todas ya son negras. Hace ratito tú ponías tú ponías una. Siempre que se hable de datos, Sí, claro. hay un libro buenísimo que se llama Cómo mentir con estadísticas. Ujú. Siempre que se hable de datos, lo podemos hablar para el lado que gustes, ¿no? O sea, Claro. si le quiero sacar brillo, le podemos sacar brillo al dato. Si lo queremos Tiene ensuciar, dos caras siempre. se puede ensuciar el dato, ¿no? Claro. Entonces, esto que, por ejemplo, que dices de la percepción de inseguridad, pues está comparado, como lo hablamos hace ratito, ¿no? O sea, están comparando trimestres que no son iguales, trimestres que tanto el nivel económico de las personas no es el mismo, trimestres que Más altos, más bajos. las fiestas, las salidas, las vacaciones y demás no son comparables, ¿no? Entonces, no podemos festejar que la percepción de inseguridad suba cuando, como bien lo acabas de decir, siguen matando a 11 mujeres No, en este país todo el tiempo y realmente los delitos no han disminuido. O sea, Fíjate, según datos de la propia página del gobierno de Naucalpan, dice que el primer trimestre del 2025 la percepción de inseguridad de Naucalpan fue del 82.4%, lo que representa una disminución de 7.2%, ¿no? De la percepción de inseguridad. 2024 fue 89.6% en el mismo periodo del primer trimestre. El segundo trimestre, 2025, de 83.3 contra 89.2 de 2024. En cuanto a delitos de alto impacto, aquí hay un tema. Entre agosto y diciembre de 2024 ocurrieron 3.101 casos. Agosto y diciembre. Y lo comparan con enero-mayo del 2025, donde hubo 2.430. Obviamente hay una reducción, pero estamos hablando de meses totalmente diferentes. Sabemos que diciembre siempre se incrementa todo, ¿no? Y es con lo que dices tú, podemos jugar con los números según la conveniencia. Pero a ver, pregunta real. Ustedes y yo que vivimos en Naucalpan, ¿creen que hay menos inseguridad? por supuesto ¿Que hay que no. mayor, que vamos empeorando? Yo lo veo, yo digo que sí.
A mí... ¿Que vamos mejor? No, que vamos peor. Hace Claro. 3 meses se metieron a robar en la casa de mi vecino de enfrente. Hubo balazos, porque estaba el vecino. Gracias a Dios no pasó nada malo. Pero la verdad es que el actuar de la policía dejó mucho que desear. Porque si hay detonaciones de arma de fuego, hay un protocolo de actuación Claro. por parte de la policía. Claro. Y tienen que darle vista a la fiscalía para levantar una investigación. Llegaron, tardaron 20 minutos en llegar después de la llamada para solicitar el apoyo, ¿no? Que de donde yo vivo, donde tienen su casa, Gracias. a 3 calles de mi casa hay una estación de policía, ¿no? Y el tiempo de reacción normalmente debe ser de 3 minutos, según el protocolo de actuación. Llegaron, preguntaron si estaban todos bien, ¿qué pasó? Esto. Hasta les señalamos los casquillos, mira, ahí están los casquillos. Ah, ok. Y se fueron. Y ya nunca regresaron. ¿Qué pasa? También hay muchas cosas que yo creo que no se reportan. Por supuesto. ¿Me explico a lo que voy? Claro. Y así bajan los índices en todo. ¿Qué es lo que más le pega por ejemplo, a la zona de Satélite, a la zona de Lomas Verdes, a la zona de Chegaray? Robo casa habitación, de vehículos, etcétera. No hay tanto robo en la calle, ¿no? O sea, no te asaltan caminando por Plaza Satélite. Pero Bueno, que ya hay en zona azul. bueno, hay una calle ahí en Plaza Satélite, justo donde está Elizondo, que siempre ha sido peligrosa. Siempre ha sido Esa calle siempre ha sido peligrosa. Y la calle de los antros, de los bares, No, bueno, por ya es como supuesto. una pequeña Sinaloa eso, ¿no? Ya es terrible. Yo me acuerdo cuando estábamos chavos. Con todo respeto también a salíamos los ahí. sinaloenses, No, ¿no? con todo respeto, no a la gente no de Sinaloa, sino a la situación. Sí, sí, sí. Con la situación que se vive, porque esa calle en la noche, de verdad es que no era como antes, ¿no? Va a sonar como de papá, ¿no? Es que en mis tiempos, ahí también había bares, pero o sea, hasta la imagen era muy diferente, Sí, ¿me explico? Ujú. Y eso ha pasado a perjudicar muchas cosas. Y no estoy diciendo que con que no pongan antros de banda se va a acabar, ¿no? O sea, no es como, ya eliminé los corridos, ya se acabó el narco, No, pues no. no. Ya vamos a poner el impuesto a los juegos violentos, ya nadie va a ser violento, No. pues tampoco funciona así, ¿no? Yo creo la cosa. Pero sí, este tema, por ejemplo, regresando al tema de Kimberly, en el caso, se supone que agarran a unos tipos en la investigación en un taller, que encuentran unas botas con sangre, Una pero, secta está ahí pero también. se supone, este, según lo que se sabe, ¿no? Hasta donde podemos investigar, no pasan por el MP, sino se los llevan directo a Barrientos, que también no debería de ser así, Claro. Sí, sí. ¿no? Porque tienen derechos también, ¿no? En redes he estado viendo en comentarios en Facebook, no de bots, de personas reales, porque reviso que sean personas reales, y ponen, investiguen al papá, investiguen a la mamá, que si era una secta familiar, que si era un culto de no sé qué, que si la convencieron, que si la raptaron, que si es trata de blancas. Y lo peor de todo es que como ciudadanos, hace rato lo decías, ya no somos una sociedad, ¿no? En vez de apoyarnos, ahorita la mamá anda prácticamente haciendo tocapuerta por todo Naucalpan buscando a su hija. Yo tengo una hija y yo les podría decir que yo haría lo mismo, ¿no? Yo creo que te vuelves loco. hijo, no. Y mucha gente dice, ¿para qué lo haces si no la vas a encontrar? Sí, no. O sea, hay comentarios que le ponen a la mamá así, tu hija ya murió. O sea, ¿por qué? Qué feo que como sociedad ya no tengamos esa empatía. Correcto. ¿Me explico? Y sobre todo también qué feo y qué horror que en una sociedad como la mexicana existan también colectivos que están rascando tierra para encontrar, no a sus hijos, Restos. los huesos que den con el ADN de sus muertos. Eso es. Y creo que esa es la tragedia y es este ciclo que estamos, digo, no cerrando, pero que estamos siguiendo el camino de lo que vive, de la tragedia y de la realidad tan cruenta que vive nuestro país, ¿no? Sí, porque te voy a decir una cosa, a veces Y que parece que no hay gobierno que pueda con ella, ¿eh? Porque ¿Y si hay? tenemos, es que ese es el problema, creo que tenemos una crisis de Estado de Derecho Por supuesto. e incomoda, pero hay regiones de México donde ya no es México. es ingobernable. Estrictamente desde sí, la sí, perspectiva legal, ¿no? Hace rato hablabas acerca de cómo los cárteles se convierten también en parte de los gastos fijos que tienen los comercios, no en Sinaloa, no en el Triángulo Dorado. En donde sea. En donde sea. ¿En Naucalpan pasa? En el Estado de Pasa. México tienes lugares donde quien le pone el precio al pollo es un supuesto. narcotraficante. Mira, es no te un voy a decir algo, criminal. yo te lo voy a decir. A mí me sucedió. Yo tenía un pequeño restaurante ahí en Naucalpan y a mí me fueron a extorsionar. Yo lo cerré por eso. Yo cerré mi pequeño negocio porque fueron a extorsionarme y dije, Claro, ¿sabes ese qué? piso. Ahí nos vemos, ¿no? Correcto. O sea,
porque aparte me pedían una cantidad, que yo decía, trabajo para ustedes o vivo yo, ¿no? Y dije, qué necesidad de exponerse. Y lamentablemente tuve que cerrar. Y así le pasa a mucha gente. Muchísimo. Porque ellos no dicen, vas empezando, te damos chance de que te alivianes. O, oye, tú vendes taquitos, pues no, pues tú no pasa nada, ¿no? Tú no nos pases. Agarran parejo, ¿no? Que esa es una gran problemática. Y no veo una reacción por parte de un gobierno local, estatal o federal real. Eso. Real. Y la pregunta es quién gobierna. Eso. Exactamente. Porque no hay gobierno que pueda contra el crimen organizado. Vaya, y no hablo de colores, no hablo de morena, no hablo de si es guinda o si es azul. No hay Estado, digamos. Pero realmente es una crisis de Estado de Derecho. Pero ¿cuántos años llevamos así? Y eso es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. Creo que el tema, más allá de las marchas, más allá de los asesinatos, más allá de cualquier cosa, es que nuestra generación, nosotros como jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? Y los jóvenes también. Gracias por el detalle. Creo que lo que tenemos que pensar, y ese también es la punta del iceberg de la marcha del sábado, de la marcha de la generación Z, tenemos el diagnóstico y México lleva diagnosticado desde hace 20 años, ¿no? Ok, ¿cuál es la solución? No es abrazos, no balazos. No, yo creo que la solución no está en el gobierno. Exactamente. Y ese es el tema. Y creo que la importancia de lo que estamos viviendo hoy por hoy como mexicanos, como jóvenes, como mexicanos, es que, hago prospectiva, creo que en los próximos años, o estamos transitando para que en los próximos años quien gobierne sean verdaderamente los ciudadanos. Y no gobernar a partir de palabras, porque creo que Morena... vaya, hay que reconocerle a López Obrador lo que hizo, porque Morena es una estructura, y hace rato también platicábamos acerca del nuevo partido hegemónico. Morena es una estructura, el PRI fue una estructura de hormigón, de concreto, con los cimientos bien estructurados, que duró 71 años, 77 para ser precisos, en el gobierno. Morena es un castillo de naipes. ¿Por qué? Hace rato lo platicábamos. Porque el PRI, a diferencia de Morena, el PRI estaba fundado, o se fundó en 1929, realmente en los 40s, pero se fundó en una institución. Exactamente. Exacto. Lograron Entonces, era una institución corporativista. Correcto. Donde tenías... Lo que no pasó con Morena. importaba el Las apellido. siguientes confederaciones, Lo que importaba en esos tiempos era la institución. Claro. La gran diferencia de los gobiernos o del movimiento de Morena es que la institución es el apellido. Y cuando muera el apellido, muere la institución. Por supuesto. Entonces, Ellos mismos los más duros, el ala más dura de Morena lo reconocen. Yo hace poco escuché una entrevista de Paco Ignacio Taibo, segundo, que en el que dice, a ver, es cierto, nosotros en el camino, Andrés Manuel, pues fue recogiendo de todo, ¿no? O sea, dejó entrar y fue recogiendo de todo porque... Todo suma, ¿no? Porque sabía que necesitaba esa fuerza. Ya después aquí le mete el matiz que les encanta de que para que no les dieran fraude y ¿no? Pero, o sea, sí, claro. sí es cierto que fueron recogiendo de todo. Y entonces se volvió una mezcolanza. Fuera de ser un partido hegemónico, estructurado, institucionalizado, como lo fue el PRI. Corporativista, se volvió vertical totalmente. O sea, es Andrés Manuel y Andrés Manuel es pero el como pegamento todo que es vertical, no tiene un soporte, se te tambalea. Por supuesto. Hace rato lo estábamos diciendo. Hay una frase que dice, si quieres destruir un imperio, lo tienes que destruir desde adentro. Porque si lo desde afuera se va a volver a reconstruir. Y Morena está implosionando. Hace rato decíamos, ¿quién va a ser el candidato a Morena en 2030? ¿Harfush? ¿Marcelo? No, ya déjenlo en paz, a ver, por favor. Él va a levantar la mano. México. Oye, a lo mejor dice, oye, ya me toca, no manches. La Ya doceava es la buena, buena, sí. ¿o cuál? No me Si López Obrador hizo 18 años de campaña, pues ¿por qué no? A ver. Pero ¿qué pasa? Hay mucho jaloneo interno, es lo que yo veo. Sí, no, por supuesto. Lo malo es, que hace rato también lo decíamos, tenemos una oposición prácticamente inexistente. Es una realidad, ¿no? De repente hay ciertos chispazos por ahí de algún actor político, de quien sea, pero realmente no hay algo fuerte. Y yo concuerdo con lo que dice Diego. Yo creo que para las elecciones venideras, 2027, la gente, más allá de votar por un color, un partido, ya sea azul, rojo, moreno, etc., va a votar por el candidato que les convenza y que les dé esa seguridad, esa empatía, esa conexión que están buscando. ¿Me explico? Correcto. Yo no veo en 2027 candidatos de una edad avanzada. No creo que sea la tendencia.
Creo que lo tocó muy bien Diego hace rato digo, hace unos momentos, cuando dice que una de las peticiones de la generación Z, o una de los deseos de la generación Z, es dejar de ver dinosaurios en la política, ¿no? O sea, es dejar de ver los mismos nombres, las mismas personas, las mismas Es que caras, está los cooptado. mismos procesos. Y me voy a aventurar a decir Todo una está cosa. cooptado. Yo creo que la generación Z también está cansada de las formas de gobierno. Por supuesto. ¿A qué voy con la forma de gobierno? Hoy por hoy, y eso también es importante aclararlo a nivel mundial, estamos viviendo una transición o un cambio histórico. La historia se divide en etapas. Muchas veces, de acuerdo con algunos autores, es cíclica, ¿no? Correcto. A diferencia de lo que se vivió en 1948, después de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, fue 1948, surge la ONU y estructura su nuevo orden mundial. Correcto. ¿No? Ese orden mundial, el sistema o la forma de gobierno que iba a imperar en Occidente se llamaba democracia liberal. La democracia liberal lo que hizo fue llenar el hueco que dejó los totalitarismos que surgieron en los 30s, en Europa y en distintos sitios. Que derivaron en la primera. Que derivaron Segunda Guerra Mundial. en Hitler, Mussolini. Correcto. Bueno, ahí quitamos esos nombres, pero Mussolini y sus amigos, ¿no? Sí, claro. Con los fascismos. Yo creo, en un análisis somero, que lo que estamos viviendo hoy por hoy, 2025, vuelvo al punto, lo mismo que dije con las marchas de la generación Z, no es un tema de México, es un tema del mundo. ¿Por qué? Porque estamos transitando hacia la muerte de las democracias liberales, ¿ok? Porque la gente ya no cree en las democracias. Correcto. Y eso también creo que es una realidad. Hay un disgusto no únicamente con el sistema de partidos. Hay una justificación para eso. Correcto. Totalmente. Y hace rato nos leías también a ver si ahorita te avientas la frase de Maquiavelo. Sí, ahorita me la avientas si quieren, claro. Pero yo considero que la generación Z también está exigiendo no únicamente la disolución o una opción que sustituya a los partidos, sino una opción que sustituya la manera de elegir a tus gobernantes. Sí. Nepal, generación Z, hacen la marcha, tumban con la calavera y el sombrerito al primer ministro, al presidente. ¿Saben cómo eligieron o dónde eligieron a su presidenta o presidente? No lo recuerdo ahorita, no tengo muy claro. Cuéntanos. A través de una red social. Discord, me parece. Discord. No, correcto. Entonces, no hicieron elecciones, no llamaron al voto, no tenían boletas, evidentemente. Lo que hicieron fue meterse a redes sociales. Y era lo que yo les comentaba hace un momento acerca de la importancia, al menos que yo veo, de la marcha del sábado. Es una generación que vive en el universo digital, que vamos a jugar ahora, y tú lo decías muy bien hace rato acerca de las recomendaciones de tener el celular siempre encendido. Claro. Vamos a hacer ahora una forma de gobernar híbrida, en donde estamos marchando, pero a su vez, como si yo fuera un periodista, aunque yo soy politólogo, soy ingeniero, soy arquitecto, estoy transmitiendo en vivo en Facebook, en Instagram, en X. Entonces, creo que, y hace rato lo planteaba, ¿no? Nuestra generación, más allá de buscar diagnóstico, que eso ya lo tenemos, necesitamos encontrar, o estamos ávidos, o estamos exigiendo soluciones. Soluciones, correcto. Y la solución creo que no está en lo que hoy tenemos. A mí lo que me preocupa es que, a diferencia de 1948, el ejemplo que estaba poniendo ahorita, es que no tenemos un modelo occidental. Existe el modelo chino, el modelo ruso, sí. Pero no existe algo que sustituya a la democracia liberal. Y creo que a partir de lo que estamos viviendo aquí en México con la generación Z, y a partir de la muerte de Carlos Manso, y a partir de todos los símbolos que están surgiendo o que surgieron en el 2025, puede cuajarse algo distinto en este país. Algo híbrido, no lo sé, digo, yo lo estoy poniendo sobre la mesa y quizá me vaya los próximos 50 años. Y aparte, yo creo que lo dices muy bien, aparte los chicos de la generación Z, siguiendo la línea del mundo en el que vivimos, que es un mundo rápido, inmediato, de tendencias, buscan soluciones, como bien dices, y buscan soluciones rápidas. Ya. Porque están acostumbrados, o ya vivimos en esto, ¿no? Ya es rápido, ya no es antes investigar algo, ya es, quiero la respuesta ahorita, y te metes a ChatGPT y la tienes ahorita. Y además, ¿no? Que creo que ya no están acostumbrados, por ejemplo, a
a ser políticamente correctos, a matizar las La vieja cosas. política ya no funciona. Esto, o sea, es frontal, es frontal, queremos Mira, esto, hace y rato esto. hablábamos, Diego y yo, acerca de la evolución en todos los aspectos, ¿no? No solo tanto hablamos de que Naucalpan necesita una evolución en muchas cosas, pero le decía, sí, pero primero tienes que hacer funcionar lo que ya tienes ahorita. O sea, si quieres construir otro hospital, pero el que tienes no lo puedes mantener, pues ¿para qué haces otro, no? Claro. Pero es la evolución de todo, de todo. La política evoluciona. La vieja política ya no convence, la gente ya está cansada, ya está harta de escuchar los mismos discursos Es que ya tediosos, se lo los mismos aprendieron, discursos de o siempre, sea, de que ya se la saben, ya por supuesto. ¿Y qué pasa? Carlos Manso trae un discurso diferente, ¡pum! Pasa esto, ¿no? Por eso impacta tanto, Por o sea, eso por eso impacta. es relevante. Cambia. Y además quisiera dar un dato que creo que es importante. Para 2027, obviamente extrapolando los números de que viene creciendo el padrón electoral y demás, la cantidad de personas que abarca la generación Z son alrededor de 35 millones de votantes, ¿sabes? A ver. Solamente para ponerlo ahí sobre la mesa, es el mismo número con el que ganó Claudia la elección, ¿no? Correcto. ¿Y tú crees que esto tenga que ver, hace rato lo decíamos, digo, a lo mejor es algo muy banal, pero creo que representa mucho el hecho de que la presidenta haya dicho que no va a asistir a la partida inaugural del Mundial? A ver, por supuesto que desde López Obrador tenemos una tendencia a, él lo dice, cuidar la investidura presidencial, pero es a no presentarse a eventos donde le pueda pasar algo como lo que le pasó a Peña Nieto en la Ibero. Donde no puede controlar. O sea, a no presentarse a un evento en donde no tenga totalmente el control. Pero pues tiene una buena se- aprobación, ¿no? Y es que, a ver, No, o sea, regresamos a lo mismo. o sea, sí, y otra vez los números. Tiene una buena aprobación ella cuando dicen Claudia Sheinbaum, pero cuando le preguntan a la gente por su gestión del gobierno, sale reprobada en casi todos los sentidos, ¿sabes? Entonces, sí, otra vez, tendríamos que separar un poco el nombre, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel, de lo que realmente está pasando en la gestión pública Exactamente. para poder ver si la popularidad tiene o no tiene algo que ver, ¿no? O sea, ¿Creen que se pueda dar la revocación? Bueno, de que se. O sea, a ver, de que es legal, tiene- es legal. Va a suceder, va a Se tiene que suceder, dar. ¿no? La ¿Crees que votación. sí suceda? Yo no creo que va a suceder. Yo les voy a decir una cosa muy interesante, ¿eh? Si se plantea el tema de la revocación, se podría, por los procesos que lleva, me lo estaban explicando hoy por la tarde, se podría juntar y ponerse en la boleta de las elecciones de 2027. no, a ver, no es que se podría. Tendría basta- que ser así. Ellos están diseñando esto para meter a Claudia en la boleta del 2027. ¿Para qué? Obviamente, ¿para qué meter a Claudia en la boleta del 2027? Pues porque sabemos que la cascada que cae de lo federal es mucho más grande y entonces tiene mayor impacto, ¿no? Pero también hay otra rama en la que se dice que el ala dura de Morena también no está muy cómodo y así. Lo que te decía, la Entonces, explosión. es como ponerla a escrutinio. A ver, yo ¿Cómo veo, exhibirla? yo veo como a 1500 años luz el hecho de que las destituyan y pongan a otro Sí, yo presidente a la también. mitad. Y además es un proceso complejo, O sea, ¿no? sí, claro. Legalmente es complejo. Entraríamos en una crisis de ingobernabilidad. De ingobernabilidad, sí. O sea, eso se me hace ya sueños guajiros. Pero sí es cierto que saldrá al escrutinio público. Si no tiene buenos números, pues entonces sí será un madrazo fuerte para ella, ¿sabes? Creo que ponerla en la boleta tiene un arma de doble filo. Ahora, estamos hablando que en las elecciones de 2027 lo importante es el tema de las diputaciones. ¿No? Lo platicábamos hace rato, que es donde puede o no la oposición poner balance al gobierno actual, ¿no? Porque a ver, si Morena arrasa otra vez en el 27, pues de aquí al 30 se va a aprobar todo, ¿no? Es correcto, pero sí sin duda quisiera matizar un poco ahí porque he escuchado mucho a la oposición decir, concentrémonos en el legislativo, o sea, vayamos por las diputaciones para poder tener un contrapeso y Es lo que entonces platicamos hace rato. enfrentar en el 2030 esto, ¿no? Pero en México ya aprendieron a votar de manera diferenciada. Ya aprendió, ya durante, no, de verdad, o sea, sí y hay no, análisis híjole. que lo comprueban. Entonces, si tú trabajas al distrito, ¿sabes? Eso no te asegura que tengas el municipio.
Ah, claro, Y totalmente. entonces estás totalmente... Yo, por ejemplo, si fuera la oposición, lo pensaría al revés. O sea, yo amarraría a los municipios. Ganas porque de lo local Ajá, con ello... a lo general. Subirías A lo federal. a los Sí, distritos. pero a la ¿sabes? oposición le urge recuperar, lo decíamos hace rato, a la oposición le urge recuperar curules. ¿Por qué? Porque si no tienen manera de frenar. Por supuesto, pero Y yo entiendo lo de los municipios, claro. De lo local, ve recuperando para ir subiendo, me queda claro. Yo te voy a decir que le urge más a la oposición. Ser oposición. Encontrarse. Ser algo. Bueno, ser oposición, claro, ¿no? Existir. O sea, nacer. Tener algo, candidatos. Algo, pues. O sea, a ver, el PAN dio nota cuando hubo lo de que el cambio de Estético, su cambio estético. y demás. El relanzamiento. Dio nota 2 Su días. remodelación. ¿sabes? Todo el mundo dijo, de ahí ya nos vamos a poder agarrar para que... Y de ahí tuvieron la oportunidad para poder sacar las líneas y quitarle un Discursivas, poco claro. la narrativa al gobierno. Pero lo Se desinfló detuvieron. en 2 segundos. Claro. No le dieron un seguimiento y no fue a lo mejor estrategia lo suficientemente buena para impactar de la manera en la que querían impactar, ¿no? Correcto. Pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, chavos. Voy a cerrar con la frase que quería Por favor. mi Dieguito de Adelante, es un poema, ¿no? Nicolás Maquiavelo. Maquiavélico. Dice, si los cerdos pudieran votar, el hombre que trae el balde de comida sería elegido una y otra vez sin importar a cuántos de ellos hubiera sacrificado antes. Porque el poder no se gana con justicia ni con mérito, se gana con la ilusión de que estás alimentando las necesidades más básicas del pueblo. Aunque los mantengan pobres a perpetuidad, las masas no eligen con la cabeza, eligen con hambre, con miedo y con la promesa de la próxima ración. Está fuerte, ¿no? Híjole, está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Sí, sí, sí. Ya no alcanzamos a hablar del tema del proyecto Arena en Naucalpan. Estaría bien que lo dejáramos Lo vamos a dejar para el próximo. siguiente. Todavía no está aprobado. Tiene, al parecer, algunas cosas que se pueden rescatar. Hay cosas que los vecinos ya están muy preocupados en tema de desarrollo urbano. Pero, pues, al parecer, vamos a esperar a que se apruebe. Ya que se apruebe, pues podemos platicar y ver de qué manera, si se aprueba, de qué manera se El va a ejercer, acuerdo de ¿no? regeneración de Naucalpan, ¿no? Acuerdo de Ese es el acrónimo, regeneración de Naucalpan, Arena. ¿No? Entonces, a yo les Morena agradezco. gusta Les nuestros agradezco. juegos de palabras. No, muchas gracias. No, y desde el nombre Morena, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que Movimiento de Regeneración Nacional, gustan ¿no? los sí, sí, sí. Yo les agradezco mucho por haberme acompañado hoy. Muchas gracias por la Diego, invitación. Ale. Los invitamos a que nos busquen en redes sociales. Les vamos a dejar por acá abajo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir de los tres. Y no se pierdan el próximo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Chao.